Vamos primero a entender un poco lo que es la pirámide de pruebas. En la parte superior de la pirámide de pruebas tenemos las pruebas end-to-end, en la mitad tenemos las pruebas de integración y en la parte de abajo tenemos lo que son las pruebas unitarias. El punto a entender aquí es que mientras más arriba estén las pruebas en la pirámide, estas son mucho más lentas, y mientras más abajo estén son mucho más rápidas en correr y también mucho más fáciles de hacer. ¿Por qué? Pues porque las pruebas unitarias están enfocadas a probar parte de código muy pequeñas y específicas como son métodos y clases. En las de integración, en cambio, se prueba la interacción de distintos componentes del sistema. Verifican que los componentes desarrollados de forma independiente funcionen bien juntos. Por ejemplo, en un equipo de desarrollo alguien hizo la parte de la lógica de negocio y otra persona hizo el componente de acceso a base de datos. Cada uno hizo sus pruebas unitarias, pero luego llega el momento de probar todo eso en conjunto. Que funcione de forma independiente no significa que funcionen en conjunto. Entonces, de eso se tratan las pruebas de integración. Por otro lado tenemos las pruebas end-to-end, que lo que hacen es verificar el flujo completo de la aplicación, de inicio a fin. Prácticamente simulan a un usuario real y arrancan con una interfaz de usuario o una interfaz gráfica. Hay entradas de datos y acciones, se validan todos los casos de usos y si hay interacciones con sistemas externos, también se hace esta validación si los hubiese. Cuando hablamos de pruebas unitarias, que es justamente lo que vamos a abarcar en esta presentación, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es unidad? Cuando nos referimos a programación orientada a objetos, hablamos de clases y métodos. La idea es que cuando vayamos construyendo estas clases con sus respectivos métodos, también vayamos probando esta funcionalidad para saber si realmente hace lo que dice que hace. Y para probar esta funcionalidad no necesitamos de ninguna interfaz gráfica o interacción con el usuario. Simplemente si creamos un método que suma dos números positivos, hacemos una prueba que verifique si realmente suma números positivos. Y así podemos ir añadiendo distintas pruebas o casos que nos ayudan a verificar que lo que estamos haciendo está bien. Dicho de otra forma, podemos decir que las pruebas unitarias es básicamente código que prueba código. Creamos un pequeño código que nos va a certificar que otro código cumple con lo que dice que hace. ¿Cuáles son las características que debe tener un unit test? Pues no debe depender de elementos externos. Por la misma razón que no puede depender del entorno, también se debe asegurar que no se requiera ninguna configuración con datos externos. Eso significa, por ejemplo, que acceder a una base de datos está fuera de discusión. Una base de datos ya es un componente externo. En cambio, si nuestra prueba unitaria debe proporcionar los datos, estos deben de ser de alguna forma simulados. Entonces, para esto debemos desacoplar nuestro código utilizando inyección de dependencias o los mocks, que no son más que objetos que imitan el comportamiento de otros objetos de forma controlada. Los unit tests no deben de depender de otras pruebas unitarias. Si estamos escribiendo un método y solo queremos correr la prueba de ese método y ese método o esa prueba no corre porque las otras no han sido corridas, eso es una mala implementación. Una prueba unitaria no debe causar efectos secundarios o externos. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo unas pruebas sobre un método que manda correos electrónicos a usuarios. Entonces, cada vez que se prueba o se corre estas pruebas unitarias, no debería de enviarse ni un correo en sí a los usuarios, ni mucho menos actualizar o modificar datos de una base de datos. Si provoca estos efectos, debemos sí o sí manejarlo de otra manera, utilizando tal vez los mocks, porque no se desea que se envíen 300 correos solo porque se estuvo realizando pruebas durante todo el día. Una prueba unitaria se debe ejecutar rápido. Si tal vez esto no se cumple, a lo mejor nuestro código es demasiado extenso y tal vez toque hacerlo un poco más modular. Y se programa de forma rápida también,
ya que como es código modular y nuestro unit test no debe tener lógica, pues debe ser fácil de implementarlo. Ahora hablemos sobre los beneficios. Pues las pruebas unitarias nos dan más confianza para hacer cambios en el código. Si se escriben buenas pruebas unitarias y se ejecutan cada vez que se cambia cualquier código, podemos detectar rápidamente cualquier defecto introducido debido al cambio. Los códigos son más reutilizables y para que estas pruebas unitarias sean posibles también deben ser más modulares el código que escribamos. Esto significa que también al hacerlo más modular también son más fácil de reutilizar. El desarrollo también es mucho más rápido. ¿Cómo? Bueno, al inicio esto puede llevar un poco más de tiempo porque no estamos acostumbrados, pero el tiempo inicial se compensa con la menor cantidad de tiempo para resolver errores. Y el costo de reparar un error detectado durante la prueba unitaria es mucho, créanme que es mucho menor en comparación con los errores detectados en los niveles mucho más altos. Hablemos de unos tips. Hay una inmensidad de frameworks o herramientas que nos permiten escribir test. Estos dependen mucho del lenguaje de programación en el cual estemos utilizando para codificar y también con el expertise que tenga una persona para una herramienta específica. Otro tip es que no hay que crear casos o pruebas unitarias para optimizaciones, ya que los unit tests no prueban el rendimiento o performance de una aplicación, sino más bien lo que hace un unit test es probar funcionalidad. Tampoco creamos pruebas unitarias para problemas no determinísticos. Por ejemplo, si hemos desarrollado un método que te devuelve números aleatorios, es complejo o casi imposible probar esa funcionalidad, ya que nunca vamos a saber en qué momento nos va a dar un valor, por ejemplo, de 5. En estos casos no digo que no se hagan pruebas unitarias, pero tal vez debemos hacer un mock de esta funcionalidad y realizar pruebas unitarias de forma continua y frecuente como parte de nuestro proceso de desarrollo y como parte de nuestro Continuous Integration. Ahora vamos a hablar lo que es TDD. TDD es básicamente una técnica que nos ayuda a hacer pruebas unitarias con la premisa de que estas pruebas se escriben antes del código que quieres escribir y probar. ¿Por qué se escribe primero la prueba? Pues la idea es que cuando escribe uno la prueba es mucho más efectivo programando la funcionalidad, porque ya se pensó de antemano cuáles son los casos de pruebas que ese código debe pasar exitosamente, ya que la mente es como que viene predispuesta para pensando en esos casos que debe cumplir esa funcionalidad, versus cuando lo hacemos al contrario, ¿no? Primero creamos la funcionalidad, pero no pensamos desde el inicio todos los casos que pueden ocurrir. Pero cuando hacemos TDD es como que nuestra mentalidad cambia, nuestro chip cambia y analizamos el problema desde otra perspectiva. Y la idea detrás de esto es un poco también evitar bugs. Aquí tenemos un poco cómo es el ciclo de desarrollo utilizando esta técnica que es TDD. Entonces lo primero que te dice es que debemos escribir el test, luego correr este test. Si pasa, pues volvemos a agregar un nuevo test. Si este falla, en cambio hacemos el cambio necesario para que este test pueda pasar. Y si pasa, pues hacemos un refactor, que no es, en otras palabras, un refactor lo que hacemos es que el código sea un poco más legible. Y si este test falla, pues tenemos que hacer el cambio necesario hasta que este pase y luego el refactor otra vez volver a verificar si con los cambios del refactor pasa, cumplimos con ese ciclo y continuamos con un nuevo caso de prueba. A TDD también se lo conoce como el Red Green Refactor y es básicamente por los colores que nos muestra nuestro editor de texto o nuestro editor de código en este caso. Red es cuando nosotros agregamos la prueba y la corremos, y como agregamos una prueba
de un código que todavía no existe, entonces en nuestro editor se nos va a marcar con un color rojo, es decir, de que no pasó la prueba. Luego hacemos los cambios, el mínimo cambio requerido para que esta prueba pase, y vamos a ver que nuestro editor nos va a marcar con un color verde, es decir, que nuestra prueba o nuestro código pasó las pruebas. Luego la parte azul, pues eso no nos muestra nuestro editor, pero se refiere a la parte en la cual nosotros hacemos el refactor o la modificación de nuestro código para que sea más legible, y al hacer esta modificación puede ser de que también nuestra prueba no pase. Entonces viene la parte roja y otra vez hacemos los cambios respectivos para que esta prueba pase y se ponga en verde. Entonces estos colores tienen que ver más con las indicaciones que nuestro editor de código nos va diciendo mientras hacemos nuestras pruebas unitarias. Los tips para hacer TDD, pues primerito sí o sí debemos de conocer los requerimientos al 100%. Bueno, no al 100%, pero debemos estar súper claro lo que tenemos que hacer. Y si no lo sabemos, pues tenemos que preguntar. Debemos empezar siempre por los casos más fáciles. El tema de refactorización no debe cambiar el comportamiento del sistema. TDD también, al igual que unit test, recordemos que cuando hacemos TDD pues también hacemos unit test, no es enfocado para optimización y tampoco debe depender de otras pruebas, y la cantidad de código que escribimos para hacer TDD debe de ser la mínima. Ahora vamos a ver aquí lo que son las conocidas AAA de hacer unit test. La primera es la arrange, la segunda es el add, y por último tenemos lo que es el assert. El arrange lo que nos indica es inicialización. Entonces en esa parte lo que vamos a poner toda la data o hacer declaración de variables necesarias para poder correr nuestras pruebas unitarias. En la parte de add lo que vamos a hacer es la ejecución en sí ya del método o la invocación del método que queremos probar. Y en la parte del assert en sí sería la comprobación, donde hacemos o verificamos si realmente cumple o no con lo esperado.